A tratar el día de hoy aquí es sobre la fibromialgia. Es una enfermedad relativamente conocida, pero que no se conocen muchas las causas y cómo se hace el diagnóstico también. Para ello está acá con nosotros el doctor Luis Vidal, él es reumatólogo. La fibromialgia es vista como una enfermedad reumatológica y por lo tanto los reumatólogos son los especialistas en esta área. Es el doctor Luis Vidal, además de reumatólogo, ha presidido, es presidente de la Sociedad Peruana de Reumatología, o sea, tiene toda la autoridad para hablar sobre este tema. Tenga usted muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muy bien, la primera pregunta, porque la palabra y el nombre de la enfermedad de repente no es muy común como la hipertensión arterial, la que hemos tratado hace un momento, pero sí hay gente con este diagnóstico, fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? ¿Cómo la definimos? A ver, fibromialgia es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de Salud y por todas las sociedades médicas que trabajan obviamente en el área de enfermedades del aparato musculoesquelético. Y se trata de un problema que se caracteriza en primer lugar por dolor generalizado. Es gente que tiene dolor en todo el cuerpo y este síntoma se acompaña usualmente de sensación de rigidez en las mañanas en las manos, alteraciones en el sueño, es gente que tiene un sueño superficial, se despierta en las noches y esto por supuesto produce fatiga al día siguiente. Claro. Entonces, una persona con fibromialgia generalmente viene a consulta por dolor en todo el cuerpo y esto dice me duele todo el cuerpo. Es el síntoma que usualmente lo refieren. Y además de esto y a las alteraciones del patrón del sueño, se cansan fácil, se olvidan de las cosas a veces y se levantan en las mañanas con el cuerpo cansado y sensación de manos hinchadas. Quiero mencionar que es un problema frecuente. Fibromialgia afecta entre el 1 y el 5% de la población general. O sea, si ustedes tienen 100 personas trabajando aquí en Radio TV Capital, por lo menos 2 o 5 de ellas tienen fibromialgia. O sea, la encontramos, es común y es una causa reconocida de dolor. Correcto. El diagnóstico, ¿cómo es fácil hacer el diagnóstico o es netamente, necesita una prueba especial o es netamente clínico? Desafortunadamente no es como, por ejemplo, tomarle la presión a una persona y decirle eres hipertenso. O como la diabetes. O medir el azúcar y decirle eres diabético. En fibromialgia no hay ninguna prueba que confirme el diagnóstico. Ajá. Y esto, por supuesto, ha generado a lo largo de muchos años dificultades en reconocer a este problema. Claro, y al no reconocerla, no lo tratas. No se diagnostica y por lo tanto no se trata. Y en cambio, el diagnóstico se basa en la clínica que trae la persona, más el hallazgo de algunas zonas de dolor en el cuerpo, que los vamos a reconocer tocándolas. Correcto. ¿Y existen zonas específicas con la cual puedo decir si creo que esto es una fibromialgia? Exactamente, por ejemplo. Hay 18 puntos dolorosos en fibromialgia. Ajá. Y cuando hablo de punto doloroso, hablo de un área anatómica específica y además predecible, en la cual si yo voy a presionar, voy a obtener dolor. Si una persona tiene 11 de esas 18 áreas positivas, más dolor en todo el cuerpo, establecemos el diagnóstico. O sea, es un diagnóstico netamente clínico, es la habilidad del médico reumatólogo en este caso. Tiene que conocer la enfermedad. Lógico, o sea, si no la puede diagnosticar. Y eso es importante porque puede ir pasando. Hay gente que tiene estos dolores musculares, neuromusculares, que le llamamos, y dice me duele todo el cuerpo, pasa el tiempo y de repente lo trata como una cosa muy banal, teniendo un diagnóstico. Exacto, y adecuado. Eso tiene más importancia aún porque al no conocerse de una enfermedad, se calcula que un paciente tiene que visitar entre 4 y 8 médicos antes de tener el diagnóstico. Y en este proceso más o menos pasan 2 a 4 años, que es la mejor época para tratar esta enfermedad. Y esto no es un problema simple. Miren, la fibromialgia parece un problema, caramba, le duele el cuerpo, es algo sencillo, pero no lo es. Se calcula que los pacientes con fibromialgia tienen tanta discapacidad como los pacientes que tienen artritis reumatoide, por ejemplo, que es una enfermedad visible, que hincha las articulaciones y que es bastante escandalosa. Y es más, el 60% de las personas con fibromialgia dejan de trabajar, o al menos tienen que reducir horas de trabajo. Ya hay un problema económico. Impacto social. Correcto. Estamos hablando sobre fibromialgia.
¿Sabe usted cómo es esta enfermedad? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lo estamos viendo y estamos conversando con el doctor Luis Vidal, es un especialista en reumatología. Estamos en el 212-535, un poco de provincia, que se caracteriza por dolores de todo el cuerpo, podemos decirlo así, y vamos a conversar con el doctor Vidal para que nos especifique más. Tenemos una llamada, César. Muy buenas tardes, César. César desde Magdalena. ¿Cómo está, César? Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué buen tema que están tocando. La verdad, mi consulta es la siguiente. Los dolores obviamente son muy intensos. Uno de las razones por las cuales se incrementa el dolor puede ser el estrés o el alto nivel de ansiedad o tensión. Eso es por un lado. Y dos, uno puede, digamos, aún teniendo el dolor, realizar actividades, o sea, por ejemplo, cargar cierto peso, o es por ahí he escuchado que dicen que al cargar el peso puede estar sujeto a que de repente se tenga un rompimiento de huesos o le afecte a los nervios. A los músculos, ¿es correcto? ¿No? Sí, a los músculos, exacto. Correcto. Esa es mi pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, buenísima la pregunta. Vamos a hablar. Gloria está también acá con nosotros desde Salamanca. Gloria, ¿cómo está? ¿Qué tal? Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto que hablen de la fibromialgia, porque yo tengo, comencé con células LS y ahora tengo fibromialgia, tengo osteoporosis en toda la columna y toda la cadera. Y entonces, como usted dice, pues de repente me levanto y me duele todo el cuerpo. Claro. Camino, parece que me jalan los muslos, las pantorrillas. Y la doctora de medicina física, que es la que me atiende, me dice que, es la fibromialgia. El neurólogo también dice, eso es de la fibromialgia. Pero no tomo, como estoy operada de cáncer del estómago, tengo estómago, solamente puedo tomar a veces al día, o paracetamol. Los analgésicos. No me calma mucho, y medicina física. Correcto. Muchas gracias, Gloria. Estoy acá con el doctor Luis Vidal, él es reumatólogo. Qué interesante, las dos llamadas que nos dan, los dos conocen muy bien la enfermedad. El primer César de Magdalena conoce los síntomas y conoce el diagnóstico de fibromialgia, que pensé yo también que no era muy conocido. Muchos tenemos varias llamadas que están esperando. Y doctor Vidal, ¿es el estrés, el estado de estrés puede incrementar el dolor? Punto importantísimo. Si nos preguntamos por qué se presenta la fibromialgia, en más del 90% de los casos se atribuía al estrés mal manejado, al estrés que nos daña. O sea, como un causal de la fibromialgia. Como un causal. Todos estamos sometidos a la vida diaria a una serie de emociones y tensiones, pero obviamente reaccionamos frente a ellas. No las interiorizamos. La gente que tiene fibromialgia no reacciona, las interioriza y las somatiza. Correcto. Y esto no es tan simple. Este estrés nos va a producir finalmente cambios en la química del cerebro. Va a empezar a hacer que ciertos núcleos cerebrales, gracias al estrés continuo, que como usted sabe bien, eso está mediado por una serie de sustancias, el estrés genera cambios bioquímicos en el cerebro, y estos núcleos del dolor van a empezar a trabajar más rápido. Y al trabajar más rápido, la persona va a sentir más dolor. Va a sentir dolor con estímulos que a una persona sin fibromialgia obviamente no le causa dolor. O sea, puedo decir de que de repente este estrés hace que baje el umbral del dolor, y entonces lo que otra persona soportaría estos dolores, esta persona con fibromialgia siente todo el dolor. Por supuesto que sí, y es más, ellos llevan una vida y quien no tiene realmente la enfermedad no la entiende. O sea, a veces es difícil entender cómo una enfermedad nos puede generar tanto dolor sin que se hinchen las articulaciones. O sea, es algo que nos sale de contexto. En fibromialgia todo es subjetivo, ¿ok? Hay pocos hallazgos objetivos, pero realmente el estrés exacerba los síntomas. Estas personas en periodo de estrés aumentan el dolor, duermen peor y
están más fatigados, y en épocas de vacaciones, por ejemplo, o en épocas en las cuales controlan una vida familiar o llevan una vida familiar más llevadera, los síntomas tienden a bajar, pero es un problema crónico. Mire, qué interesante. Estamos hablando sobre la fibromialgia y solamente antes de... vamos al corte, ¿no? Con todo el público que está en provincias. También acá el doctor Luis Vidal, él es reumatólogo, y estamos tratando sobre una enfermedad que tal vez no le habíamos dado la importancia que existe como tal y cómo hacer este diagnóstico. La fibromialgia. ¿Usted ha sufrido de dolores musculares, dolores al cuerpo? Muchas veces llega, nos contaba el doctor Luis Vidal, de que llega el paciente y le dice, me duele todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo tratarla? ¿Cómo diagnosticarlo? Y podemos estar frente a la fibromialgia. Doctor Vidal, ¿cómo hacer el diagnóstico? Usted nos explicaba muy bien que es un diagnóstico netamente clínico, que existen algunos puntos dolorosos que son los significativos para poder diagnosticar. ¿Cuáles son ellos? Más o menos algunos. A ver, el más común está localizado acá en el codo. No en el mismo codo, sino unos 2 centímetros delante. Hay 2 puntos localizados aquí. El primero en el codo, en la parte del 2 centímetros debajo. No, debajo. De la esquina del codo debajo lo presionamos y ahí se evoca dolor. Hay 2 puntos localizados acá, a nivel de la unión de la segunda costilla con el esternón. Hay 2 puntos acá. En la parte, no describe porque estamos en radio también. Estamos en radio, no solamente estamos en televisión. Hay 2 puntos localizados encima realmente del lomo de estos músculos, el centro espinoso. De los músculos del cuello, vamos a decir. Digamos que sí. En el mismo cuello hay 2 puntos más, uno localizado, los 2 localizados entre la quinta y séptima costilla más o menos. En la espalda tenemos en el centro del omóplato, este hueso triangular, otro punto más. En la parte baja, en los glúteos, tenemos 2 puntos más, en la parte externa en los glúteos, y finalmente en la cara interna en la rodilla. O sea, y cuando algunos de esos, o la mayoría de ellos, está dolorosos a la presión, a la pequeña presión que hacen ustedes al examinar, estamos frente a fibromialgia. El criterio para el diagnóstico es el siguiente: que exista dolor en todo el cuerpo, o sea, dolor por encima y debajo de la cintura, al lado derecho e izquierdo del cuerpo, y al menos un dolor a nivel espinal en la columna, más 11 de 18 puntos dolorosos. O sea, el paciente que viene con dolor crónico, buscamos los puntos, si tiene al menos 11 de estos presentes, hacemos el diagnóstico. Hay criterios modernos, pero los más aplicables hasta ahora son los que estoy mencionando. Perfecto. Muy bien, estoy con el doctor Luis Vidal, que es reumatólogo, hablando sobre fibromialgia. Y tengo a Fanny de Magdalena en la línea. ¿Cómo está, Fanny? Sí, buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Quería hacer una consulta. ¿Cómo no? A pesar de los dolores musculares que se presentan, ¿pero se puede hacer gimnasia, se puede hacer ejercicio si la persona lo desea? Muy buena pregunta. Si tengo el diagnóstico de fibromialgia, ¿estoy limitado a hacer algunas actividades? En pocas palabras, como el ejercicio. Un punto importante: cuando tratamos fibromialgia, obviamente usamos medicamentos. Pero lo más importante es el estilo de vida de la persona, influenciar en ese estilo de vida. Y me comentaba que uno de los factores importantes es el manejo del estrés. Exacto, o sea, nos ayudamos con un psicólogo que conozca este tema, pero tal vez focalizarnos en la pregunta. Correcto. Si hay fibromialgia, la persona debe hacer ejercicios, pero cuidado. O sea, si una persona con fibromialgia se somete a ejercicio intenso, va a tener mucho dolor al día siguiente. Claro. Se va a cansar más y obviamente está descondicionado para el ejercicio. Entonces en ellos hay que implementar paulatinamente un programa de ejercicios que vaya desde muy pocos realmente y de corta duración y paulatinamente irlos incrementando. Estamos hablando de una terapia física. Es todo un programa de terapia física que tienen ellos, pero cuando llegan ya realmente a hacer ejercicios casi como una persona normal, mejora el dolor, mejoran los síntomas, mejora la capacidad física de la persona y también la autoseguridad. Claro, y ahí se maneja mejor el estrés, ¿no? Exacto. Interesante. Y en una de las preguntas anteriores que nos habían hecho nuestros oyentes, Gloria, por ejemplo, de Salamanca, nos hablaba de que cuáles son los tratamientos en sí. ¿El tratamiento es con medicamentos? Exacto. Me lo estaba para complementar. No, y es una pregunta excelente porque miren, en fibromialgia todo lo que es antiinflamatorios o analgésicos comunes no funciona. Porque yo cuando tengo dolor, lo primero que hago es tomar un analgésico.
un antiinflamatorio. Y en este caso no va. Lo único que va a hacer es quitar el dolor por algunas horas o por un día y el dolor vuelve. Y le digo por qué. Ya. En este caso no hay un traumatismo, no hay un proceso inflamatorio que amerite usar estos medicamentos, o sea, y que expliquen su acción. En este caso lo que hay es un aumento en las señales de dolor a nivel del sistema nervioso central. Claro. Traducido en buen español, en la sensibilidad. Siento más el dolor, en pocas palabras. Y por eso los antiinflamatorios no funcionan. En ellos usamos sustancias como pregabalina, por ejemplo, gabapentina o algunos antidepresivos como la duloxetina o el milnacipran, que sí tienen efectos sobre el dolor y a la vez regulan y reducen esta velocidad acelerada que tienen los núcleos cerebrales en estas personas. Qué interesante. O sea, el dolor no está en la zona del dolor. No. Sino está en el cerebro. Perdón. En el cerebro lo interpretamos, ¿okay? Pero la persona lo siente. Claro, no, la persona lo va a sentir, claro. Sino que, digamos, el fondo de esto no está precisamente en esos puntos. El punto de origen sí, pero es nuestro cerebro que el que está magnificando el dolor. Muy bien, estamos hablando sobre fibromialgia. ¿Sabe cómo tratarla? Y vamos a hablar con nuestra amiga Rebeca de la Molina. Rebeca de la Molina, que está ahí en línea. Aló, Rebeca. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Escucharlo porque justamente yo tengo la enfermedad de fibromialgia. Producto hace 4 años yo tuve un accidente que me caí de 1,80 m y entonces quedé dolorido. Y pasé por muchos especialistas, neurólogos, traumatologías y nunca dieron conmigo porque me duele la mitad del cuerpo bastante. Y visité a un neurólogo y me dijo que yo tenía la enfermedad de fibromialgia, pero aquí en Perú no es muy común como en otros países, que es una enfermedad muy simple. Me da gusto que usted que esté en la radio y me gustaría que me deje, no sé si estoy bien por el lado que me han medicado, ahorita estoy con medicamento, me han dado la lírica de 75 en la mañana para tomar y amitriptilina de 25 en las noches. Es un antidepresivo, ¿verdad? Sí, claro. Amitriptilina. Entonces me dolía mucho la cabeza, todo el cuerpo y estoy todo según con los nervios de punta a la ofensiva con la gente que me rodea. Y ahorita desde que estoy tomando ese tratamiento como que estoy bajando, yo misma me siento tranquila, un poco más relajada, ¿no? Entonces ya estoy tomando 1 año la amitriptilina y me dice que el tratamiento es muy pobre, que tengo que continuar por más largo plazo. Y me gustaría que usted deje su teléfono, la dirección, en donde trabaja, para así poder buscar segunda opción, ¿no? Correcto. Rebeca, una sola pregunta. ¿Tienes también apoyo psicológico? Me mandaron cuando me dolía, yo tenía esguince en el pie y me dolía la cabeza muchísimo, tenía contracturado. A mí me dijeron que estaba psicológicamente mal, me mandaron con un psiquiatra y la psiquiatra a mí me dijo que me felicitaba, que yo estaba desde el fondo del corazón, desde que yo tenía el ego, que estaba pidiendo a gritos, por favor, ayúdenme, el dolor que yo tenía era el dolor verdadero que yo sentía, que psicológicamente no estaba mal. Claro, muy bien, pero actualmente no llevas un apoyo psicológico. Actualmente no. ¿Haces terapia física? He hecho, pero solamente la terapia física me calma momentáneamente, pero después en la noche, el día siguiente, el dolor es lo mismo. Y después hice un tratamiento que salió en la televisión, un cubano que vi, me colocó capa de ozona, me costó bien caro y me mejoró un montón de lo que estaba, me dejó un 90% bien. Entonces ese tratamiento me dijo que tenía que hacer 3 veces al año, pero es costoso y entonces lamentablemente yo económicamente no sé tan bien, entonces no le he ido. Entonces acepté este tratamiento de fibromialgia con el neurólogo y siento que me está yendo bien. Correcto. Muchas gracias, Rebeca. Un testimonio, sufres tú de fibromialgia, estás en tratamiento y nos has dado muchas cosas de lo que estábamos conversando. Hay un fondo de estrés, ¿no? Hay un fondo de tipo de salud mental también. Hay un tratamiento que me parece, porque tú eres el especialista, Luis, tú eres el especialista, yo te voy a pedir que luego de la pausa me ilustres con este análisis de este caso, pero me parece a mí que el tratamiento no está completo, o sea, faltan algunas aristas. Estamos hablando sobre fibromialgia, estoy con el doctor Luis Vidal, reumatólogo, especialista en esta área. Usted sufre de dolores
al cuerpo. El siguiente bloque de Buena Salud aquí en Radio Capital. Soy el doctor Dante Nicho, llevando a cabo esta historia de salud, hablando sobre la fibromialgia. Y era un comentario, uno de nuestros oyentes nos dijo, hay pocos pacientes o hay poco conocimiento de la enfermedad de fibromialgia, o porque había pocos pacientes. Yo no creo que haya muy pocos pacientes, lo que pasa es que no han sido diagnosticados. O sea, un especialista que correspondiente al área no le ha hecho el diagnóstico adecuado, como el doctor Luis Vidal, que nos está ilustrando muy bien sobre la fibromialgia, cómo tratarla, cómo diagnosticarla. Nos ha hablado muy bien Luis sobre cómo diagnosticarla, ¿no? Y cuál es el tratamiento en sí. En el caso de nuestra amiga Rebeca de la Molina, nos dio todo un tratamiento. ¿Qué te parece a ti? La verdad, quien le prescribió esos medicamentos sabía lo que hacía. Hizo el diagnóstico correcto, y justamente los medicamentos que funcionan en esta enfermedad son pregabalina, por ejemplo, que es una sustancia que lo que hace es desacelerar y bajar la velocidad de estos núcleos del dolor acelerados en esas personas y mejora todos los síntomas. Y hay otras sustancias como la duloxetina, que es un antidepresivo, que tiene un efecto parecido, y la amitriptilina, que es un antidepresivo activo, también funciona muy bien en ellos. Pero esto tiene que complementarse, lógicamente, con terapia psicológica y con medidas de terapia física. La terapia psicológica es importante. Sí, recordemos que los médicos lo que hacemos es cambiar neurotransmisores y trabajar del cerebro para adentro. Pero en fibromialgia el problema es de afuera hacia la persona, el mal manejo del estrés, y esto sí tiene que trabajar un especialista en esta área. Que sepa de fibromialgia, y hay pocas. Psicólogos que conozcan sobre fibromialgia. Realmente pocos. Yo tengo la suerte de trabajar con algunos, pero... Correcto, ahora nos vas a decir dónde te ubicamos también. 212-5353 es la central de Radio Capital, y desde provincia, nuestros amigos de provincia tienen la oportunidad de conversar con un especialista de esta área, el tratamiento de fibromialgia, al 0800-24-802. 0800-24-802. Entonces yo te decía muy bien, ¿no?, que realmente no es que haya, o tal vez hay poca gente con fibromialgia, sino el problema es que no la han diagnosticado. Ese es el problema mundial, el subdiagnóstico en fibromialgia. Claro. Y tomemos la situación con un poquito de cuidado, porque tener fibromialgia tiene una serie de implicaciones terribles. Uno, es un problema crónico. Es como ser hipertenso diabético, los otros son los que tú tomaste antes hace un rato. O sea, no se va a curar, pero obviamente hay que tratarlos para mejorar la calidad de vida, y mejora con tratamiento. En segundo lugar, si nosotros hacemos una encuesta, como que se hizo en Estados Unidos, de cuál es el impacto en la enfermedad de la persona, miren, entre los divorciados, por ejemplo, el 90% de los pacientes con fibromialgia atribuyen a su enfermedad la causa de divorcio. A ver, mira. Y se entiende. Caramba. Imagínate una mujer joven con fibromialgia, que todo el día no me duele todo el cuerpo, estoy recién casada, genera un problema de pareja. Claro. Obviamente involuntario. Imagínate una chica ahora de 50 o 60 años que está casada con hijos, tiene fibromialgia, requiere medicamentos, tratamientos alternativos, se queja, genera también un problema familiar. Claro. Y es más, en estas personas, por ejemplo, como te mencioné, el 60% tienen problemas laborales. Más de la mitad de ellos dejan el trabajo. No va a trabajar. Y la vida sexual en ellos, en el 70% de los casos, está alterada. Entonces, afecta mucho a la persona. La consecuencia es bastante grande y bastante... tengo una llamada desde Jaén. Jaén, Ida. Ida, ¿estás ahí? Sí, doctor. ¿Cómo estás, Ida? Gracias por llamar desde Jaén. Linda ciudad, linda ese cielo hermoso que tiene Jaén. Mire, tengo mi hija que tiene 22 años. Ajá. Diagnosticaron esa enfermedad, ¿no? Ajá. Creo que la adquirió, el doctor nos dijo que la había adquirido porque nosotros con su papá nos separamos a la edad de 8 años, ¿no? Cuando ella tenía. Y el doctor me dijo, eso es lo que de eso produce, me dijo. Claro. Algo así entendí. Un trauma, y un estado de estrés. Un trauma. Y mi pregunta es esta. Mi hija ha tenido como 2 años con esa enfermedad, pero ahora yo la veo realmente saludable.
está haciendo una vida normal. ¿Cómo que le pasó? ¿Se curan realmente de fibromialgia? Muy buena pregunta. Gracias y un saludo a todos los amigos de Jaén que están en sintonía de Radio Capital. Muy buena pregunta de Ida, ¿no? Primero te preguntaría, ¿se cura la fibromialgia? Pregunta interesante, y la respuesta técnica es una enfermedad crónica que no se cura. Técnicamente. Pero, como cualquier otra enfermedad, tiene grados. Ajá. Hay gente que hace un cuadro severo y que tiene dolor todo el tiempo y que hay que tratarlos continuamente, y aún así siguen con síntomas. Pero hay otras personas que tienen lo que llamamos el trazo de la fibromialgia, o sea, pasan por una situación de estrés, hacen un cuadro de dolor, insomnio y rigidez matutina en las mañanas con fatiga. O sea, hacen un cuadro de fibromialgia. Cesa el estrés y retornan realmente a su basal. O sea, entran a hacer fibromialgia por un tiempo y salen. En estas personas el pronóstico es muy bueno. Claro. Porque obviamente basta realmente con manejo psicológico, enseñarle a controlar el estrés, a manejar las emociones para evitar que esos cuadros se desencadenen. Si la causa que fue que es muy importante, la parte psicológica, la parte del estrés, empieza a desaparecer, la enfermedad mejora. No en todos. No en todos. Pero diría que el 90% no. En ella sí. En el caso de esta joven, es que ella sí, es ¿no? un trazo de fibromialgia. Claro. Es un paciente que le decimos, ella tiene un trazo. Claro. O sea, controla aún, tiene niveles de resistencia para controlar el estrés y no llega a ser la enfermedad completa. Correcto. Pero en ellos, si esto sigue por años, si el estrés sigue sometido a estrés, en algún momento va a ser un cuadro el cual ya más va a ser agudo, crónico. Claro, Crónico. Y crónico, por supuesto. Muy bien, Lourdes, ¿estás ahí? Desde el Callao. Hola, Desde el Callao. ¿cómo están? Un Buenas gusto. tardes. Te escuchamos. Gracias, de igual manera. Está muy interesante el tema de la fibromialgia y Muchas por eso gracias. me decidí a llamar un ratito. Claro que sí. Bueno, mi caso es de que hace 4 años, yo tengo 40 años, soy soltera, hace 4 años me dio un infarto cerebral a mí, se me lesionó un nervio en el lado derecho del cerebro, en la parte de abajo, y me ha provocado como secuela que todo el lado izquierdo me duela, no todo mi parte izquierda del cuerpo, desde la cabeza hasta el pie. Entonces, de todos los médicos que me han visto, solo uno me dijo que era fibromialgia porque el dolor es intenso y me duele, o sea, horrible, ¿no? Y yo tomo estas pastillas, la gabapentina, la pregabalina es un poco cara, pero a veces sí me la compro porque es la que me hace mayor efecto. Pero yo quiero saber si es que efectivamente lo que yo tengo es fibromialgia y si al tomar muchas pastillas la pregabalina se me hace daño al estómago. O sea, voy a tener consecuencias después con gastritis, algo así. Claro que sí. Muchas gracias Lourdes, desde el Callao nos llamó y la pregunta es interesante, ¿no? Los medicamentos son tratamientos crónicos. ¿Alguna contraindicación, algún efecto colateral de estos medicamentos significativa por lo menos? No, de hecho que sí. Por ejemplo, en primer lugar, todas estas medicinas, como se usan a largo plazo, deben de ser controladas. Claro. Hacemos cada tercer o cuarto mes chequeo de función hepática, chequeo de función renal y al menos vemos cómo está la sangre, porque definitivamente pueden asociarte con eventos adversos. Pero saliendo de lo sistémico, los eventos adversos más comunes, como con la pregabalina, por ejemplo, son náuseas y mucho sueño. Por eso no empezamos una dosis alta de golpe. Empezamos con dosis bajas. Es una enfermedad crónica, no tenemos que apurarnos en absoluto. Al contrario, el riesgo de que no me tolere uno de los medicamentos hace que yo pierda un arma muy buena para combatir el dolor de la persona. Claro. Entonces vamos despacio y obviamente dosificándolas de manera escalonada. Ninguno de ellos tiene un evento adverso serio o fatal muy bien reconocido, ¿no? Pero siempre en los pacientes hipertensos, en los pacientes diabéticos, en los pacientes que sufren del hígado o del riñón, estos medicamentos tienen que manejarse con cuidado, pero en general el perfil de tolerabilidad y seguridad es bastante aceptable. Muy bien, tenemos una última llamada. Javier de Independencia. Javier, ¿estás ahí? ¿Aló? ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Desde Independencia, muy buenas tardes, y estamos hablando sobre fibromialgia. ¿Tienes alguna pregunta, alguna consulta? Sí, yo quisiera decir al doctor si esta enfermedad es contagioso o tiene un grado para que sea contagioso. Correcto. A ver si me podría decir. Con el mayor gusto, Javier. Sí, yo creo que ya estamos llegando a esta segunda parte, terminando con el doctor Luis Vidal.
Esta enfermedad no es una enfermedad de contagio, ¿no? No, por supuesto que no. Pero si hay estrés familiar en un hogar fuerte, no es que se contagien, sino que va a haber una persona afectada y posiblemente una segunda persona que también se afecta, pero por el estrés. Por las causas. Exacto. Por las y no que se contagien. De estrés. Ni hablar, muy bien. Excelente. Realmente te comento que me has ilustrado mucho sobre fibromialgia. No conocía mucho los intríngulis de la enfermedad y me ha permitido, y como a todo el público, tanto en Radio Capital como en Capital TV, nos has ilustrado muy bien. El doctor Luis Vidal, reumatólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Reumatología, ha estado acá con nosotros en este bloque, en este segundo bloque, porque tenemos un tercer. Eso se llama Fibroperú, por ejemplo. Existen porque hay una cantidad de pacientes grandes. Y cuando se juntan entre ellos y comparten el problema, realmente, y eso tiene un efecto terapéutico. Entonces, yo les pediría a las personas que tienen dolor crónico sin diagnóstico que busquen un reumatólogo para que obviamente identifiquen o reconozcan si tienen fibromialgia o no, y que se traten a tiempo. Cuanto más tiempo pasa sin tratamiento, el efecto no es tan bueno. Muchas gracias.